tema clave son los nuevos enfoques financieros de la inversión inmobiliaria. No hay duda que el sector vive un momento de transformación desde la inversión institucional y la banca privada, dos pilares aún muy sólidos, al auge de nuevos modelos innovadores como es el crowdfunding inmobiliario que democratiza el acceso al mercado. Para hablar de este tema nos acompañan, y de paso le pido que a medida que los mencione suban al escenario, Eduardo Fernández Cuesta, socio director de Real Estate de Arcano Partners y una de las voces con mayor trayectoria en el sector de España y Europa. Luis Gabarda Peri, director de Real Estate en Andbank Private Bankers, con amplia experiencia internacional y en banca patrimonial. Y José María Gómez Acebo Temes, director de Relaciones Institucionales de Urbanitae, la plataforma española líder en rentabilidad de crowdfunding inmobiliario. La mesa estará moderada por Jaime Bálgoma, banquero privado en Andbank. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Abrimos esta tercera mesa, una mesa en la que nos vamos a centrar en la componente de inversión del ámbito inmobiliario, que quizás es lo que queda por tocar con un poco más de detalle, aunque algo se ha mencionado. Pero antes tenemos que agradecer a Pablo por la invitación, al resto de patrocinadores, a los ponentes y a vosotros por estar aquí y hacer posible este evento que parece que es necesario, ¿no? Porque últimamente llevamos unos años en los que el inmobiliario está muy en boga, se ha convertido en un punto pues, muy importante dentro de las carteras de inversión, un activo que está dando buenos retornos y también vienen bien estos momentos de debate, de análisis para un poco reflexionar sobre este tipo de activos que están pues, sujetos a tensiones de demanda, a cambios en la regulación, a disrupciones tecnológicas y a una serie de factores que hace que poder pararnos aquí en un foro como este pues, sea muy interesante. Sin más preámbulos, os presento al panel, que es más reducido que otros, con lo cual tendremos un poquito más de tiempo. Por un lado tenemos a Luis Gabarda, que viene de Andbank, que es nuestro director de inmuebles. Luis tiene una trayectoria pues, muy solvente en el ámbito del asesoramiento inmobiliario. Con nosotros, pues, dentro de Andbank, pues, nos ayuda mucho a estar cerca de los clientes y a ayudarles en la parte inmobiliaria, pero anteriormente, pues, desde Bankinter, bueno, su etapa también con boutique propia, pues conoce mucho el mercado de España y es una voz que yo creo que completa la mesa muy bien. Contamos con Eduardo Fernández Cuesta, que viene de Arcano. Arcano es una de las grandes casas de inversión institucional de España, con 25 años ya casi, ¿no? De vida. Y luego la trayectoria de Eduardo, pues 30 años de experiencia. Has estado en casi todas partes, conoce todo tipos de activos, desde Savills, ¿no? CBRE, RICS, AENA, te ha tocado un poco ver todo, con lo cual una voz que conviene escuchar y que encima, pues desde Arcano, es uno de los actores que mueven la aguja del mercado, con lo cual vale la pena valorar su opinión. Me acabo de poner ahí. Y bueno, y por último, pues José María Gómez Acebo, que viene de Urbanitae. Urbanitae es una plataforma de crowdfunding, comentaba la presentadora antes, es una plataforma en la que bueno, un poco se cierra ese círculo que quedó roto en el 2007, que aparecieron esos problemas para financiar operaciones inmobiliarias. Podemos decir que un poco que de esos barros, estos lodos, en conexión con lo que veíamos en las anteriores dos mesas. Y bueno, pues desde Urbanitae pues, han encontrado una fórmula para dinamizar esa rueda de valor del inmobiliario, buscando la financiación en pequeños inversores que hacen aportaciones a proyectos concretos. Y con estos tres perfiles, pues yo creo que completamos un poco el objetivo de entender cómo está el mercado ahora, qué oportunidades estamos identificando y llevarnos pues un poco una percepción de mercado actualizada y bueno, al día, que es lo que nos toca. Entonces, el primer bloque de preguntas que os voy a lanzar es un poco para entender precisamente cómo está el mercado. Todos tenemos una sensación de que el inmobiliario pues, está en plena ebullición. Luis, si te parece, empiezo por ti y te pregunto pues, cómo ves este sector en este momento, cómo estáis trabajando desde el Departamento de Inmuebles, ¿qué nos puedes contar? Fenomenal, bueno, muchas gracias. Un poco, ¿por qué es tan importante el inmobiliario? ¿Por qué lo vemos en la banca privada? Al final, el 70% del ahorro de las familias está destinado al inmobiliario. Es verdad que una parte muy importante de ese 70% incluye lo que es la vivienda habitual de las familias, que
tradicionalmente o hace años no se consideraba como un activo líquido, pero que a día de hoy, con esa escasez de oferta de vivienda, ha pasado a ser un activo bastante más líquido. Hombre, siempre depende de la ubicación de esa vivienda, la liquidez que vaya a tener o no, pero dentro del patrimonio de las familias lo que vemos es que esa casa puede valorarse como un activo bastante más líquido de lo que a priori las familias entendían que era la vivienda familiar. Y al final el mercado, lo que estamos viendo es que las familias siguen muy interesadas en inversiones inmobiliarias. Sigue habiendo en España siempre ha gustado y sigue habiendo ese nerviosismo un poco a los mercados financieros y por tanto la carencia de los inversores es seguir aumentando posiciones en el mercado inmobiliario, abriéndose a muchos tipos distintos de activos, ya no solo en lo que es la vivienda, sino que al final se han ido abriendo a estudiar tipos de activos más complejos, donde invertir, donde de alguna forma tener su patrimonio y tener claro que van a conseguir conservar ese patrimonio, que con el paso de los años, si se ha elegido bien esas inversiones, van a seguir aumentando valor y les van a dar una cierta rentabilidad año a año, que es un poco la clave de que quiere el cliente, que les vaya dando una generación de rentas, que a ser posible el cliente banca privada lo que quiere es poca gestión o delegar esa gestión y que esas inversiones, digamos, vayan aumentando valor con el paso de los años. Entonces, sigue habiendo un interés y se ve que cada vez hay más interés por este tipo de inversiones y eso me complementarán mis compañeros en la ponencia que lo viven, digamos, mucho en el tipo de producto que ellos ofrecen al mercado. Sin duda. Bueno, aparte que aquí en Galicia parece que la relación con la inmobiliaria es endémica, ¿no? Todos tenemos muy presente. Eduardo, no sé qué nos puedes contar tú desde un punto de vista más institucional, desde una manera de invertir quizá diferente a lo que se toca más en el área de Luis, más vehiculizada, más protocolizada, y si nos puedes contar también un poco cómo trabajáis desde Arcano, para que también la audiencia os conozca y un poco de dónde viene vuestro punto de vista. Estupendo, muchas gracias. Rápidamente introduzco Arcano. Arcano es una compañía de servicios financieros, fue fundada en el año 2003 como una boutique de banca de inversión y luego en el año 2005 metieron las estrategias de gestión de activos. Ahora mismo hay 60 personas trabajando en banca de inversión, que es un número considerable, trabajando en todas las verticales. La verdad es que de una manera muy exitosa. Y desde el punto de vista de gestión de activos, en estos momentos hay 160 personas trabajando en este área. Llevamos temas de private equity, venture capital, renovables, infraestructuras, deuda y real estate. Yo soy el responsable del área de real estate. En el área de real estate gestionamos dos clases de fondos. Los fondos de valor añadido, es decir, son fondos tipo private equity. Nosotros levantamos el dinero, que normalmente son privados nacionales y privados también extranjeros, e institucionales nacionales extranjeros, y dan un voto de confianza en el equipo de Arcano para que gestione ese dinero. Es un fondo de valor añadido donde compramos, transformamos y vendemos. Es decir, nos pagan por asumir riesgos, pero lo más importante para nosotros es controlar los riesgos. Controlar los riesgos significa estar muy pendiente de controlar los costes y de maximizar los ingresos. Y con una cultura muy de largo plazo. Largo plazo para nosotros es que queremos que el cliente repita. Y por lo tanto, el cliente es el centro de nuestra actividad. El principal objetivo es preservar el dinero del cliente. El segundo objetivo, lógicamente, es lograr los retornos que nosotros les estamos de alguna manera prometiendo. La verdad es que los dos fondos anteriores han ido muy bien y ahí seguimos. Ahora estamos levantando el tercer fondo, hemos hecho ya algunas inversiones interesantes, pero estamos en esa dinámica. Y tenemos otro fondo que yo creo que es también importante que conozcan. Es un fondo que está gestionado por equipos diferentes, pero están, digamos, dentro de mi responsabilidad bajo la bandera de real estate,
que son fondos públicos. Hemos gestionado 2 fondos públicos que venían de dinero Next Generation, dinero de origen fondos FEDER, Junta de Andalucía, que se lo da al BEI, al Banco Europeo de Inversiones, y el BEI, utiliza intermediarios financieros, en este caso Arcano, para poder invertir esos fondos. Le quieren dar más capilaridad. Tenemos un objetivo máximo de inversión, es decir, no competimos lógicamente con el BEI, sino le damos más capilaridad y posibilidad de inversión a esos fondos. Ahora tenemos un fondo, los 2 de Andalucía, digamos, están ya colocados, pero ahora tenemos un fondo a nivel nacional, que el origen ya no es FEDER, sino origen Next Generation, y que tiene 3 objetivos de inversión. Vivienda asequible en alquiler, turismo sostenible, construcción, rehabilitación de hoteles, puede ir hasta un remonte, una estación de esquí. Y luego hay un fondo de saco que llamamos desarrollo urbano, donde en otras ocasiones hemos hecho colegios, hemos hecho museos, hemos hecho residencias de hospitales, residencias de estudiantes, hospitales. Es decir, ese es un fondo interesante que estamos empezando ahora, tenemos 210 millones para invertir y bueno, ya que estaba en este foro me parecía interesante que lo comentásemos. Me preguntas por situación de mercado. Yo, si me permitís, voy al año de la gran crisis del 2008 para ver una comparativa. En el 2008 los bancos tienen un balance destrozado, igual que las inmobiliarias, igual que los fondos, igual que las familias. Teníamos un problema de exceso de oferta y teníamos unos indicadores macro tremendos, ¿no? Ahora, 25 años después, bueno, 25 años, ahora en el año 25, los bancos están muy saneados, actuando de una manera muy profesional, como todo el mercado inmobiliario. Eso yo creo que es digno de decirlo, porque si antes nos metíamos con ellos, oye, los bancos están trabajando muy bien, los promotores tienen balances saneados y lógicamente están trabajando también con mayor intención, mayor profesionalidad. La tasa de ahorro de las familias es importante y no tenemos exceso de oferta, sino todo lo contrario, como hemos visto esta mañana. Por lo tanto, los indicadores son mucho más positivos. Si vamos al macro, pues tenemos unos indicadores del PIB, de tasa de desempleo, tipos de interés que están en una línea ahora muy positiva. Y estamos viendo que en el año 24 los volúmenes de inversión general en toda España han sido muy superiores a los del 23 y que en el año 25 vamos a ver volúmenes superiores al 24. Con esto quiero decir que estamos ante un nuevo ciclo inmobiliario positivo. Después del problema del COVID y de la abrupta subida de tipos de interés donde el mercado se paralizó, pues ahora el mercado ya tiene más confianza, está con ganas de invertir, está con ganas de crecer y yo creo que vamos a tener 4 o 5 años positivos. Veo un ciclo un poquito más sólido y más predictible que en otros momentos de la historia del real estate, pero yo soy bastante positivo y bastante optimista que vamos a tener un ciclo bueno. Desde el punto de vista de nosotros como inversores, siempre tenemos que ser muy selectivos. No va a evolucionar todo a la vez, ya sabemos que algún residencial está muy caro, hay que buscar, hay que ver, hay que analizar. Nosotros invertimos en toda clase de inmuebles, hacemos residencial, oficinas, hemos hecho data center, hemos hecho hoteles. Es decir, yo creo que en la diversificación, tanto geográfica como desde el punto de vista de producto, está la capacidad de ver la oportunidad. Porque nosotros no podemos comprar más caro que los demás, es decir, no podemos ir a un consultor y comprarle una subasta que está haciendo porque no nos podemos diferenciar pagando más, nos tenemos que diferenciar buscando situaciones especiales, situaciones off-market, etcétera. Con bueno, esto... No, es un gran overview, desde luego, y yo creo que nos puede servir un poco para hilar también con José María, que nos cuentes un poco si desde vuestra visión quizá más capilarizada de un público pues más abierto, menos institucional, menos profesional, ¿tenéis esta misma sensación a nivel de mercado? Vale, no sé si conocéis algunos Urbanitae, algunos probablemente además sea inversor, porque una de las gracias que tenemos es que Urbanitae permite invertir desde cantidades pequeñas, si bien cada vez estamos pivotando más hacia un modelo en el que también incluimos cada vez más inversores institucionales. El origen desde 2019 como plataforma de inversión inmobiliaria y por tanto tenemos dos
clases de clientes. Por un lado tenemos promotores que necesitan socios financieros para su operación. Y por otro lado tenemos inversores que quieren sacar una rentabilidad y que pueden elegir el proyecto en el que quieren invertir y que van a obtener rentabilidades, entendemos, ajustadas a riesgo bastante atractivas. La primera pregunta, porque hay mucha gente que confunde muy bien el tema, ¿por qué alguien va a financiarse con nosotros si vamos a dar retornos que están de doble dígito alto, digamos en media de lo que hemos devuelto, una media del 13%? ¿Por qué un promotor va a recurrir a Urbanitae para financiarse? Entonces, hay que retroceder un poco a entender qué está pasando, y él comentaba los cambios que hay a partir de 2008. En 2008 la banca se come todo un arsenal de financiación de suelo salvaje que destroza todo el sistema de cajas, que nos lleva a donde nos llevó, y entonces se establece una práctica, probablemente por indicación de Banco de España, en el cual los bancos solo están financiando las promociones que tienen licencia y más del 50% vendido. Ergo, tú eres un promotor, has identificado un suelo finalista en el que quieres desarrollar tu promoción y le vas al vendedor del suelo y le dices, te quiero comprar el suelo. Y te dice, vale, pues cuesta 2, 3, 4 millones de euros. Y te los pago ahora o te los pago cuando tenga licencia. Y dice, no, me los pagas ahora, porque yo ya sabemos lo que pasa después, yo quiero que me los pagues ahora. Y entonces del balance del propio promotor, si se descapitalizaría si ponen los 4 millones en comprar ese suelo. Y entonces se busca socios. Y quiero a alguien que me acompañe a comprar ese suelo, que me permita a mí después desarrollar la promoción, fabricar las viviendas, venderlas y sacar adelante la operación. Históricamente, ese promotor buscaba familias ricas, gente del local que la acompañara en el proceso. Es una relación desigual, puesto que hay un promotor que sabe del sector y un financiero que no sabe o que tiene el dinero, y eso en general suele llevarte más bien conflictos. Nuestra función ahí es, vamos a nosotros a aportarte a esos inversores después de analizar muy bien la operación, entender muy bien los riesgos esenciales, que es riesgo licencia, cuánto van a tardar en dármela, porque la licencia en España sobre un suelo finalista te la va a dar siempre, pero a veces se pueden tirar 3 meses o un año. Hay que entender con qué ayuntamiento trabajas y cuánto va a tardar en dártela. Riesgo comercial, necesito levantar 50% de preventas. Si mi comprador natural es un polaco, sobre plano difícilmente me va a comprar. Entonces tengo que saber cuánto voy a tardar en conseguir esas ventas. Y después si voy a vender a ese precio. Decimos que hay mucha demanda en España de vivienda, pero falta añadir el apellido. Demanda solvente no hay tanta. ¿Por qué? Porque los precios de construcción han subido tanto que aunque tú puedas levantar la mano, ¿quieres comprar una vivienda hoy? Cuando dices, ¿quieres comprar una vivienda ya de este precio? Ya el número de brazos baja mucho. Por tanto, hay que entender muy bien si hay demanda solvente en esa ubicación para esa clase de activo. Y luego tenemos que entender si la operación se va a financiar. Cuando tú entras como socio de capital, lo que estás diciendo es, yo aporto inversores que te van a ayudar a comprar el suelo y los gastos iniciales, pero eventualmente voy a buscar que el banco me financie con vía préstamo promotor la construcción de las viviendas. Entonces yo tengo que hablar con los bancos y entender si a ese promotor y para ese proyecto le van a financiar. Como llevamos más de 500 millones financiados y 150 operaciones, tenemos a tiro de llamada a los directores de riesgo de Santander, de Caixa, de BBVA y de Sabadell, que son los grandes financiadores de inmobiliario, y ese cheque lo hacemos. Hacemos todas las due diligence de costes de construcción, de costes comerciales, y si todo encaja, pactamos con el promotor la entrada de nuestros socios. Siempre decimos que al promotor que ponga algo de capital, como mínimo el 20%, pero el resto puede ser inversores con cantidades de 500 o incluso family offices que cogen hasta el 5%, más del 5% porque les funciona como activo afecto a actividad económica. El promotor se pone a gestionar esa operación con nuestra supervisión, que estamos muy encima, y cuando la operación se ha acabado, típicamente en 2 años y medio, 3 años y medio, se liquida la operación y se reparte el beneficio. Nosotros estamos buscando en esas operaciones retornos que tienen que estar entre el 15 y 20% anual. Al final, cuando la operación se liquida. Y hay una segunda modalidad de operación que es la de préstamos. Entonces, ¿por qué alguien se financia con nosotros a doble dígito si los bancos financian Euribor más 2, 2,5? Porque hay bastantes operaciones inmobiliarias que los bancos no financian. Por ejemplo, un chalet de lujo en Marbella. El promotor tiene el suelo en propiedad, que es un suelo muy caro, en Sierra Blanca, en Benavis, etcétera, y tiene que construirlo, pero ya no le queda capital. Entonces el banco le va a decir, bueno, ¿y quién es el cliente final? Y dice, no lo sé, cuando acabe la vivienda, porque estas viviendas de lujo se acaben vendidas, te lo diré.
el banco dice, eso es especulativo, yo no te voy a financiar una vivienda si no tienes cliente final. Entonces tiene que buscar financiación alternativa. Nosotros les prestamos, vamos por tramos y les prestamos a retornos para nuestros inversores que darán un 10-12%, cogiendo garantía hipotecaria de primer rango, es decir, si él no vende la vivienda, yo me la quedo y la puedo vender con un 30% de descuento y ignorando todas las cantidades a cuenta y las acciones de la sociedad de vehículo que financiamos. Otra modalidad de financiación típica de proyectos que financiamos como de alternativa. Una cooperativa de viviendas. Ahí el banco sí que les financia el suelo, pero necesitan tener la licencia y las ventas. Entonces las gestoras a veces nos dicen, oye, hazme un préstamo puente, mientras yo me trabajo la licencia, me ayudas a comprar el suelo y cuando yo tenga licencia el banco me va a sacar. Si el banco nos lo confirma que lo va a hacer así, si la gestora es de primer nivel, nosotros estaremos dispuestos a hacer ese préstamo puente. Ahora estamos liquidando una operación en Madrid, por ejemplo, de esas características y estamos dando retornos a nuestros inversores de entre un 10-11%. Y por fin puede pasar que un promotor tenga su promoción muy avanzada, con financiación bancaria, con 80% vendido, con la obra en marcha y cerrada el precio llave en mano, y dice, ahora me vendría muy bien coger algo de dinero para comprar ese suelo que tengo ahí al lado. Entonces yo ahí le puedo prestar, adelantar ese dinero como un préstamo a esos tipos. En deuda, siempre con garantías hipotecarias, estamos en retornos de 10, 11, 12%. En equity buscamos cosas que den entre un 15 y 20% anual. Y ahí puede entrar cualquier inversor, de cualquier cantidad, y en cuanto a los promotores, que entendáis que nuestra función es ser un socio financiero, o sea, que nuestros inversores entran con vosotros, pero vosotros no somos un inversor que va a pedirte que contrates ese proveedor de fachadas o ese estructurista. Es, oye, tú gestionas, tú te encargas y yo simplemente voy a supervisar. Y solo me convierto en activista si veo que algo en la promoción no va bien. Que vas vendiendo lento, que la construcción te está disparada, etc. Entonces ya sí que te meto caña. Y trabajamos con promotores de todo tipo. Trabajamos con Neinor y trabajamos con promotores locales y lamentablemente no trabajamos todavía en Galicia, pero pronto saldrá. Bueno, pues eso hay que remediarlo, así que seguro que en los próximos meses a ver si podemos hacer alguna cosa. Bueno, pues nos queda un poco claro que desde luego la visión es que el mercado está fuerte, que quizá haya ese cambio de ciclo pero con optimismo. Y bueno, pues también la validación de que en el lado de las plataformas y de los agentes más tecnológicos hay una actividad fuerte. Un segundo bloque podríamos hablar sobre cómo se está gestionando una cartera de inmobiliario, qué activos son interesantes, cuáles son las tendencias emergentes. Entonces, Luis, ¿nos cuentas tú un poco qué atractivos estás viendo en el mercado, cómo trabajáis? Hablaba antes algo de fiscalidad. ¿Cómo es para vosotros un trabajo de una operación inmobiliaria? Aquí, vamos, lo importante cuando nosotros analizamos la cartera inmobiliaria de los clientes es clave tener claro que todos los clientes son distintos y al final cada cliente tiene una finalidad. Entonces, ¿cómo lo estudiamos nosotros? Al final entendemos que sobre los ahorros de las familias, pues un 30% se va a destinar a inmobiliario cuando analizamos, y el 70% restante pues va a ir ya a tener liquidez, a renta fija, renta variable y alternativos. Entonces, dentro del 30% de la parte que nosotros de alguna forma recomendamos que se suela invertir en inmobiliario, es importante, entendiendo el tipo de inversor, ver si ese inversor debe hacerlo vía inversión directa, donde compre un activo, puede ser un local comercial, dependiendo de la clase del promotor, porque también por zonas españolas, por geografía, la inversión cambia mucho. Al final, estamos hablando en Madrid, hay pues, mucha tendencia a invertir en residencial, algo a invertir en oficinas, algo a invertir en locales comerciales, dentro de los grandes patrimonios, los family office. En Cataluña, por ejemplo, pues, y en el País Vasco, pues, hay también una rama muy industrial. En el sur de España, pues también estás hablando de una rama muy importante destinada a temas agrícolas o temas también turísticos. Aquí también estás con un creciente interés de muchos inversores por temas turísticos, porque yo no soy muy partidario del cambio climático, pero bueno, la tendencia es que al final pues las temperaturas están subiendo. Este verano ha sido un claro ejemplo en el sur de España de las temperaturas que eran insoportables y como mucha gente está decidiendo cambiar sus veranos al norte y descubriendo nuevas zonas pues donde pueden disfrutar y donde el tópico no es una realidad a día de hoy. Entonces, depende mucho del tipo de inversor el que nosotros
les ayudemos a identificar el tipo de activo que tiene y luego la necesidad o las ganas que tiene ese cliente de gestionar o no. ¿Y por qué digo esto? Porque existe la inversión directa o la inversión indirecta, que es donde nosotros también asesoramos a los clientes para que tengan capacidad de acceder a determinados productos que ellos no tendrían capacidad de manera individual. Por ejemplo, antes Eduardo comentaba, muchos clientes nos preguntan, Luis, me encantaría entrar en una inversión de centros de datos. Fenomenal. Para invertir en un centro de datos, el volumen de inversión es tan sumamente grande que hay muy pocos family office a nivel nacional que puedan entrar. Y tampoco se lo recomendamos, porque los centros de datos están en plena ebullición y están transformándose. Todavía siempre hay una nueva generación de centros de datos, siempre hay algo nuevo. Entonces, la inversión va a ser continua en esos centros de datos para que no se queden obsoletos. Y luego pues hay gente que nos dice, naves logísticas, la inversión sigue siendo muy alta. Con José María, al final, oye, pues me encantaría tener un edificio en Madrid. Bueno, pero es que, o un edificio entero, pues es que puede que no tengas la capacidad y luego no tengas los conocimientos para promover. Pues muchas familias se han quedado pilladas intentando jugar a promover cuando no deberían haber jugado a promover, deberían haberse puesto en manos de un profesional y nosotros ahí estamos para ayudar a que elijan a ese profesional y ser un poco los que desde el banco hagamos ese filtro de con qué pareja de baile debería ir cuando quieren promover o qué fondos les recomendamos para que tengan en esa parte de indirectos, donde además hacemos una gestión un poco de control sobre esos fondos, donde al final nosotros no vamos a corregir al gestor en ningún momento, pero sí vamos a ver que el plan que se ha establecido es el que se está llevando a cabo. Con lo cual, es un poco, dependiendo de cada persona, dependiendo de la tipología y un poco de su idea del patrimonio, de si es conservarlo con producto muy seco donde hay muy poca gestión o gente que quiera, digamos, un poco más alternativas y acceder a distintos inmuebles, pues tomamos una decisión u otra a la hora de asesorarles. Muy interesante. Oye, Eduardo, y a ti te tenemos que preguntar, porque con el overview general que tenéis vosotros a nivel institucional, yo creo que nos puedes seguramente ayudar a identificar algunos activos que estén ahora arrancando y que sean una oportunidad. Comentaba Luis sobre esa supuesta mega tendencia de evasión hacia el norte. Seguro que vosotros tenéis identificadas 3 o 4 que sean interesantes mencionar por aquí. ¿Nos dices algunas pistas o...? Bueno, la verdad es que somos muy generalistas. Allí donde vemos la oportunidad entramos, ¿no? Si es verdad, por ejemplo, el residencial nos gusta mucho. A lo largo de los fondos anteriores hemos hecho 8 promociones residenciales, siempre con alianzas. Es muy importante porque comentaba Luis la dificultad de los mercados. Yo si voy a hacer una promoción en Galicia lo quiero hacer con una compañía gallega junto con nosotros. En todas las promociones residenciales siempre hemos utilizado promotores locales que sean socios nuestros o nosotros socios suyos, tanto monta, tanto. Y la verdad es que es un esquema que ha salido bastante bien. Como sabéis, la naturaleza del mercado inmobiliario es muy local y no tiene nada que ver promover en Galicia que promover en Benalmádena o promover en Madrid. Yo creo que es diferente. Incluso en Madrid vamos con socios. Residencial nos sigue gustando y estamos buscando operaciones. Es verdad que todo está caro, que hay que buscar mucho, por eso las alianzas nos sirven mucho de captación de inmuebles. Unas veces nos llama el promotor, oye, vamos conjuntamente, y otras veces nosotros compramos el suelo y buscamos al promotor. El tema hotelero nos gusta bastante. Ahora en el tercer fondo, aunque estamos en fundraising, estamos haciendo, por ejemplo, una plataforma de hoteles budget, también con un socio, es decir, es más fácil identificar los suelos porque están en las afueras de las ciudades y nosotros vamos con la cadena hotelera, con los travel lodge, B&B, etc. Y si a la cadena le gusta, ya firmamos un alquiler con ellos y luego les construimos. Esa construcción es bastante modular, bastante sencilla y al final lo que queremos es hacer una plataforma de unos 10 hoteles y luego venderlos. Estamos también en el tercer fondo, hemos comprado... Vamos con un inversor local, en este caso al 50-50, un edificio en Sevilla, en Los Remedios, para hacer 110 viviendas. O sea, digamos, residencial y hotelero es lo que más nos gusta,
Pero, por ejemplo, la operación más exitosa que hemos hecho nunca ha sido un data center, que tú lo has mencionado, que es dificilísimo, pero pues, al final tienes un equipo, compras un suelo industrial complejo, porque compramos primero un prondiviso, luego compramos la deuda, luego hacemos una dación en pago. El underwriting que hacemos con nuestro comité, que nuestro comité es el presidente de la compañía y el CEO del área de Asset Management. Lo digo por la preservación del cliente, porque si no lo ven claro no nos van a dejar aprobar. Esto se aprobó como industrial para hacer un logístico, pero conseguimos la potencia, hicimos todo el vendors due diligence, conseguimos lógicamente permisos del ayuntamiento, hicimos la conexión desde la subestación eléctrica hasta nuestro suelo y luego lo vendimos. O sea que se lo dimos todo en un paquetito con un lazo al comprador y sí, ganamos muchísimo dinero. ¿Que lo vamos a poder replicar? Muy difícil porque ahora, entre otras cosas, para pedir potencia te piden avalar. Y entonces eso complica, pero estamos viendo la posibilidad de asociarnos con algún hiperescalar. Es decir, tocamos todos hemos hecho mucho edificio de oficinas, tocamos todos los sectores porque yo creo que en la diversificación es donde tienes la capacidad, no solo geográfica, sino por tipología de activo. Porque a lo mejor tú ves una oportunidad en un edificio de oficinas a las afueras de Madrid, que ahora hay un gap tremendo con Prime, que el capital value casi es valor de reposición, y se ha hablado un poco de ESG, de sostenibilidad, es un buen edificio, pues a lo mejor le sacas un valor muy importante. Pero los sectores que nosotros estamos invirtiendo más ahora es residencial y hotelero. Bueno, pues nos quedamos con eso. Por tu parte, José María, quizá con esa cercanía a la tecnología que tenéis, esa exposición también más abierta, no sé qué nos puedes contar tú. Bueno, mira, nosotros somos bastante agnósticos en cuanto a sectores, geografías, etcétera. Es aquí ya que tiene que tener un buen gestor, una buena oportunidad y un plan de negocio que nos dé la tranquilidad suficiente, ¿no? Por ejemplo, el logístico nos está costando mucho encontrar cosas en valor porque el banco no te financia si no tienes inquilino, los números no salen. Hemos hecho bastantes cosas en hotelero. Tenemos 2 hoteles en Oporto, tenemos un hotel en Málaga. En esos modelos, porque lo que hay que entender es que el inversor de Urbanitae es un inversor financiero, en el sentido de que es una inversión financiera con carácter oportunista. Es como un capital riesgo, pero a 3 años. No pretendemos que sea más. Y donde cada más seleccionas la operación, no mutualizas en varios proyectos, sino que tú eliges en qué quieres entrar. Cuando entramos en residencial finalista es fácil, porque esto se acaba cuando se venden las viviendas y se liquida la operación, punto pelota. Si vas a hotel o flex living o ese tipo de modelos, lo que buscamos es que ese activo, nosotros cubrimos la parte de riesgo de promoción, que es comprar, construir, meter un operador y estabilizar, y luego vendemos el activo a un patrimonial, por ejemplo, de los que gestionan Adbank, que lo que quiere es un activo que a largo plazo le dé una rentabilidad X. Nosotros nos quedamos con el riesgo promotor, gestionando muy bien los riesgos asociados a eso, en cuanto a licencia, presupuesto, etcétera, esperando que haya compradores al final. ¿Cuándo nos metemos en este tipo de operaciones? Cuando hay un mercado transparente para esa clase de activos. Si es un hotel en medio de Soria, con todo respeto para Soria, que no hay fondos que estén comprando hoteles en Soria, pues no entraremos. Pero si es, como es el caso, un hotel en Málaga, donde hay mucho comprador en Málaga, pues puede tener sentido entrar. Por tanto, no buscamos específicamente ningún sector, pero hay sectores que sí que retribuyen bien el rendimiento promotor y es donde estamos trabajando. ¿Cómo vemos nosotros el sector en España? El residencial está muy tocado, hoy se ha comentado en alguna mesa, no solo por el código técnico de edificación, o el código técnico que ha incrementado las calidades, sino también sobre todo los costes de construcción. Hemos hablado de falta de mano de obra, pero también que los costes han subido un 30 o 40% y los tipos de interés pasaron del 0 al 4, ahora han bajado a al 2 y pico, pero significaba que una hipoteca que tenía una cuota de 1.000 euros pasaba a tener una cuota de 1.600. Eso hace que poca gente pudiera acceder a esas viviendas. Y eso no va a cambiar a corto plazo. Nosotros estamos promocionando muchísimo, pero muchísimo en costa e islas, donde el comprador es extranjero. Es que el 99% de nuestros clientes en las promociones de Costa del Sol, de Málaga, son extranjeros. Que entonces te puedes plantear hasta qué punto tenemos un sistema fiscal eficiente en el cual no discrimina que sea un comprador belga que paga su vivienda y paga el mismo impuesto que un español de primera residencia y está detrayendo recursos, por ejemplo, de mano de obra
para construir las viviendas que necesitamos. Pero el sistema está así y hoy en día el comprador de primera vivienda en España, solo en impuestos y gastos, se tiene que gastar el equivalente a un año de su sueldo en los gastos sin haber comprado la vivienda, que son los asociados al impuesto, al registro, etc. Y eso sigue sin cambiar. Entonces, mientras eso no cambie, nosotros, vivienda para clase media, estamos haciendo poca porque los números no salen. Nos gustaría hacer más, pero en ciudades que no crecen y en sitios donde no hay demanda, pues es muy difícil hacer vivienda nueva porque los precios son muy caros y hay vivienda usada que puedes comprar a un precio bastante más barato. Ojalá que la cosa cambiara. Y una de las cosas buenas que tiene el Código de Tecnificación, que se ha comentado, es que está impidiendo que la tendencia natural sería hacer vivienda mucho más barata. Y te aseguro que con la demanda que hay, se haría, porque lo que tenemos es un problema de demanda solvente. Pero mientras el código esté donde está, pues seguirá siendo para mucha gente inabordable la compra de una vivienda nueva. Sí, es un momento de estándares altos y complejo. Yo creo que para cerrar esta mesa, a lo mejor os podemos pedir, vosotros que venís además desde fuera, un poco una lectura de nuestra plaza, de Galicia, de La Coruña. Algo hemos hablado. No sé, Luis, vosotros que tenéis algún mandato por aquí, que trabajáis la zona, ¿qué perspectiva hay y qué opinión os merece? Bueno, a nivel inversión, la gran sorpresa o la buena noticia, digamos, de Galicia es que, desde nuestro punto de vista, realmente Galicia era un mercado muy suyo, digamos, donde realmente era un mercado muy local, donde las principales transacciones se hacían entre gente de aquí y no había tanta inversión del resto de España, o por lo menos es la experiencia de los 12 últimos años que yo llevo en departamentos de banca privada. Y lo que hemos visto desde, diría, los últimos 5 años es que hay, al final, La Coruña es, creo que la 17ª ciudad por población de España. Y a nivel de importancia de inversiones inmobiliarias de patrimonios privados, no institucionales, diría que está entre las 6, 7 más importantes, con lo cual se ha convertido en una ciudad donde mucha gente de fuera de propia Galicia está, bueno, una ciudad, Coruña, una comunidad Galicia, donde gente de fuera, patrimonios privados de fuera, están empezando a mirar comprar activos aquí. Principalmente porque ven que las tasas de turismo empiezan a ser mejores, porque al final el nivel adquisitivo de las familias, pues muy ligado al crecimiento de la ciudad, muy ligado a la gran empresa, digamos, que tenéis aquí, que ha ayudado mucho a expandir y a que el número, digamos, de gente con alta capacidad, digamos, adquisitiva aumente, pues las inversiones empiecen a ser mucho más atractivas. Luego, unido a que al final la gestión, pues cuando las cosas van mejorando, cada vez tienes gestión más profesionalizada y puedes ser un inversor de Murcia que, si ves un activo interesante aquí, sabes que vas a tener un buen gestor aquí. Al final, Galicia en general ha ido mejorando en todo tipo de complementos que ayuda a que el inversor de fuera vea esta plaza como muy interesante y como una plaza gestionable de cara a invertir. Entonces sí estamos viendo mucho interés y estamos haciendo, diría que todo tipo de operaciones, porque no hay, es que no te sabría decir un sector en el que no estamos mirando. La verdad es que no te puedo decir uno, o de data centers, pues no lo estamos mirando. Pero bueno, pero al final sí estamos viendo hoteleros, estamos viendo temas de apartamentos turísticos, estamos viendo residencial, estamos viendo comercial, industrial. Hay interés por todo tipo de activos. Entonces, y tenemos inversores que no son locales, con lo cual yo creo que estáis en un momento muy, muy bueno de cara al futuro y esto no va a hacer más que ir a más. Con lo cual, me tendréis más por aquí. Bueno, perfecto, será un placer. No sé, Eduardo, José María, si compartís esa visión, vosotros que a lo mejor venís menos por aquí, ¿se habla de Galicia en Madrid? Sí, hombre. Yo en mi época anterior de Richard Ellis venía muchísimo, tenía muchos clientes aquí y trabajamos mucho en Galicia. Ahora estoy viniendo menos, pero voy a volver a venir más. La razón es que, una razón egoísta, si quieres, en Madrid es muy difícil ya invertir. Y ahora estoy buscando más residencial en Galicia y sin duda busco promotores locales que tengan constructora. Me da mucho miedo la construcción. Y yo creo que si tú eres una compañía local y tienes una constructora e inviertes
una cantidad de dinero importante en las promociones, igual que nosotros, al final que todo el mundo tenga skin in the game. Eso es un poco el objetivo que estoy buscando aquí. Hay otra cosa que ha comentado José María, que no estoy muy de acuerdo. Pues sí estoy de acuerdo, pero yo creo que hay que… Es decir, la vivienda barata, la vivienda protegida. Se ha hablado aquí en este foro. La vivienda protegida siempre la han hecho los promotores privados. En el año 76 se construían 180.000 viviendas protegidas, que fueron bajando hasta que se construían unas 40.000 viviendas antes de la gran crisis en el año 2008 en España. Ahora se están construyendo 5.000 viviendas, 10.000 viviendas protegidas en toda España. Es verdad que subieron mucho el coste de construcción, que los módulos no subieron, es verdad que la política no ha ayudado porque no estaban al lado de los promotores, estaban enfrente, eran los grandes tenedores, el tema de la ocupación, el tema de la fiscalidad, pero yo creo que es una necesidad tan importante ya que haya más vivienda en toda España, no solo en Galicia que hay el problema, y hemos llegado a un punto tan bajo que yo creo que se tiene que hablar menos de política y hablar más de inmobiliario y que los políticos se pongan de parte de los promotores privados, que son los que siempre han construido vivienda protegida. Los ayuntamientos, las comunidades, no les gusta hacer vivienda pública. Te hacen un edificio. Ha dicho el consejero que ha hecho, ¿cuántas? 40 viviendas. Creo que había hecho… 40, sí. Pero eso pasa en todas partes de España, no solo aquí en La Coruña. Por lo tanto, yo sí creo que, lógicamente, en Galicia y en toda España deberemos pensar cómo vamos a hacer vivienda protegida, porque me da la impresión que es el momento y que hemos llegado tan bajo que tienen que hacerse unas políticas un poquito más adecuadas porque es una necesidad. Es decir, hoy por hoy la gente se va de casa, el 46-50% de la población cuando tiene más de 35 años. Es que esto afecta a cosas tan importantes como es la natalidad. La tensión de los precios es tremendo. Dicen, oye, claro, si no podemos comprar, vamos a alquilar. Entonces ahora vamos digamos, a poner un tope en el máximo de alquileres. Pues no vamos a alquilar porque la gente va a sacar. Si ha pasado en Barcelona ya. Entonces, no lo sé. Yo creo que debe haber políticas más inteligentes, más pensando en el promotor privado, que es el que va a construir la vivienda protegida. Yo creo que los módulos han subido, yo creo que puede haber una construcción más industrializada y más barata. Tiene que haber ayudas de la administración, pero me parece que en Galicia y en otras partes de España yo estoy intentando aportar mi granito de arena para que se construya más. Y hablando de sostenibilidad, ¿cómo ver sostenibilidad si el parque de viviendas es de hace 50 años? Hay sostenibilidad si construyes viviendas nuevas con un código técnico, que ya simplemente el nuevo código técnico te está haciendo viviendas sostenibles y cumpliendo con las emisiones de carbono, etcétera, etcétera. Sí, o sea, no sé en dónde está la discrepancia, pero yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Aquí hay un problema básico de originación de vivienda nueva y eso es nuestro objetivo, realmente, es crearla. Lo que pasa es que lo que has comentado es cierto. O sea, si nosotros hacemos una vivienda y tenemos alguna promoción de vivienda tasada, por ejemplo, en Vitoria, que tenemos que vender a un precio que está topado y los costes de construcción están subiendo, llega un momento en que aquellos no cuadran. Entonces tienes que generar mecanismos para que cuadre, porque si no, no tendrá sentido como inversión. No, que antes hacía viviendas promotores privados porque ganaban dinero. Ahora Claro. quieren que hagan vivienda perdiendo dinero. Exacto. Eso no va a poder ser. O existe Eso no va a poder ser. la famosa fórmula de cógete este suelo, tienes que crear el 30% de vivienda protegida. Eso en Cataluña lo hemos visto. Y entonces el promotor hace sus números y dice, la vivienda protegida, al precio que la tengo que vender, hago un menos 10. O sea, pierdo dinero. ¿Cómo lo recupero? Poniéndose la vivienda libre. Pero si el de la vivienda libre ya va ahogado. Si es que no llega el de vivienda libre, ¿cómo vamos a hacer? Ergo, como a esos precios que tengo que vender la vivienda libre no puedo venderla, simplemente no hago la promoción. Y a otra cosa, medida teóricamente para que haya más vivienda, lo que genera es que no hay oferta, no hay producción. Entonces, todas las medidas tienen que ser destinadas a generar más oferta de vivienda. Y todo lo demás vender por añadidura. Pero si tú no pones más vivienda en el mercado, cualquier solución, por ejemplo, topar precios de alquileres, lo único que hace es beneficiar al que le has topado el precio de alquiler, pero sigues teniendo una demanda insatisfecha, que en este momento se está estimando entre 460 y 600.000 viviendas en España que están sin cubrir. Y seguimos teniendo una entrada de inmigración que nos hace que de las 100.000 que hacemos al año están formándose 200.000 hogares. Es que va increciendo
la demanda de vivienda y no lo vamos a resolucionar. Y luego, lo que somos un poco financieros, el gran problema en España es que los promotores ya no son promotores que tienen suelos históricos que van desarrollando, son promotores finalistas, de suelo finalista. Está Neynor Homes, Aedas Homes, ¿qué son? Tíos, compañías, compran suelo finalista y construyen vivienda. Y el desarrollo y convertirse el suelo en finalista lleva unos plazos que son incompatibles con cualquier modelo de inversión financiera. Nadie invierta 10 años a desarrollar el suelo, ninguna inversión organizada. Y eso es lo que estamos generando, es un problema de escasez de suelo brutal, porque no hay financiación para eso. Sí. Bueno, pues creo que estamos ya al borde de la campana, con lo cual pues cerramos la mesa. Os habéis librado de la pregunta de tecnología. O sea que nada, pues daros las gracias por vuestros apuntes, recogiendo un poco lo que habéis dicho. Yo creo que al final lo que queda claro es que el inmobiliario sigue jugando un papel importante. Tenemos unas referencias de peso recomendado en las carteras. Hemos hablado de cómo se debe gestionar, discernir entre inversiones más activas, más pasivas, directas e indirectas. Y creo que una cosa que está clara es que hay que ir bien acompañados y con buenos partners. Y pues quedan a vuestra disposición ahora en el cóctel después, por si queréis hablar con alguno. Muchas gracias a los tres y a todos vosotros.